Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a realizar la descripción de qué es un multímetro. En días anteriores realicé un video de cómo medir una batería de automóvil con el multímetro y cómo diagnosticar su estado. Y en los comentarios leí muchísimo que decían cómo utilizar el multímetro. Es verdad, quienes hemos utilizado multímetro durante muchos años, pues tenemos la pericia y el conocimiento y ya se nos ha olvidado que muchas personas pues no lo tienen, ¿no? Entonces, este es un primero de 5 videos que voy a realizar para explicar qué es un multímetro y cómo después de estos 5 videos ustedes van a tener un conocimiento bastante profundo y preciso de utilizar el multímetro. Bien, tengo aquí un multímetro bastante sencillo. Este multímetro se puede conseguir en el mercado por unos 5 o 6 dólares, nada más. Incluso los hay más baratos de 3, 4 dólares. Tenemos una perilla que se utiliza para seleccionar la función que vamos a realizar. Vamos a medir y les voy a especificar las diferentes funciones y rangos que tiene este multímetro. Tiene en una posición de apagado, generalmente es a través de la misma perilla, otros lo tienen a través de un pulsador que dice on-off, y de esta manera se puede apagar o prender el multímetro. Entonces, tenemos una función de voltímetro, aquí tenemos donde dice ACB, que se refiere a voltaje de corriente alterna, que es una función que se utiliza para medir el voltaje que llega a nuestras casas a través de la red pública. Tenemos este de aquí que dice DCB, que es el voltaje de corriente directa. Ojo, voltaje de corriente directa. Luego de este otro lado tenemos el amperaje de corriente directa. Estoy leyendo de derecha hacia izquierda porque estas letras están en inglés, ¿sí? Entonces sería el direct current amperaje, ¿sí? Entonces amperaje de corriente directa. Más abajo tenemos una función en este multímetro que se llama HFE. No tienen todos los multímetros esta función y está relacionada con este conectorcito en la que se ponen transistores para realizar la medición del beta o la ganancia de cada uno de los transistores. Bueno, eso más adelante cada quien profundizará si desea extenderse en el manejo del multímetro. Yo por ahora en los 5 videos que voy a centrarme en lo que es voltaje, en lo que es corriente y en lo que es resistencia de aquí más abajo. Como se darán cuenta, hay una línea que contornea las diferentes posiciones. Les voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso, se está contorneando en 200. ¿Sí? Notarán, acá abajito hay un simbolito que se llama ohm, es ohmio. Toda esta sección, hasta aquí, se utiliza para medir resistencia. Entonces tenemos resistencia aquí, voltaje de donde dice 200 milivoltios, 2000 milivoltios, que estaríamos hablando de 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios de corriente directa, de voltaje directo, ¿no? Apagamos, pasamos al otro lado y tenemos aquí 2 escalas para medir voltaje alterno, que tendríamos 750 hasta 750 y hasta 200. Se dan cuenta nuevamente que hay una línea que contiene las 2 escalas o las varias escalas que corresponden a la función que se va a realizar. En este caso tenemos la medición en microamperios, ahí dice 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Luego voy a explicarles dónde y cómo debe realizarse la conexión de las puntas de prueba. Generalmente el multímetro trae unas puntas de prueba de este estilo, que son tipo banana, que se conectan al multímetro, y por el otro lado vienen 2 puntas que se utilizan una en cada mano. Por norma generalmente se utiliza la mano izquierda para el negativo y la roja en la derecha para el positivo. En cada uno de los videos siguientes voy a explicarles específicamente cómo realizar la medida
y cómo utilizar este tipo de cables. También les recomiendo que puedan tener cables, igualmente un rojo y un negro, que de un lado sean tipo banana, como se ve acá, y del otro lado sean tipo lagarto o cocodrilo o pinzas, ¿sí? Y se utilizan estas pinzas para tener las manos libres, porque en muchas ocasiones requerimos de realizar mediciones con las puntas conectadas y las manos libres para poder actuar sobre algún mecanismo o sobre algún control, algún ajuste que nos permita saber si un dispositivo funciona o no. Bueno, continuando con el tema de la descripción del multímetro, vamos a ver otras funciones que puede tener un multímetro. Por ejemplo, aquí tenemos una línea roja que contiene un símbolo como de onditas. Entonces, en este caso, esta función del multímetro se utiliza para lo que se denomina continuidad. Entonces, les voy adelantando brevemente. No es la clase específica, pero podrán escuchar que genera en este caso un pitido y que nos alerta de que hay continuidad entre dos puntos. Esta otra función que tiene una ondita cuadrada, es justamente eso. Se genera una señal cuadrada de alrededor de 2 o 3 voltios, de unos 50 60 hercios, que se puede utilizar para hacer unas pruebas en amplificadores de audio, por ejemplo. La parte electrónica del multímetro es aplicable a muchísimas especialidades, y evidentemente una de ellas es nuestro auto, la electricidad automotriz. Esta base que les estoy dando del multímetro deben revisarla, deben tenerla muy clara para poder ustedes sacar provecho al máximo de su multímetro. No importa si es un multímetro de 5 o 6 dólares o de 50 o 100 dólares, si es un multímetro autorrango que tenga funciones de capacidad. Este, por ejemplo, no lo tiene, pero sí los hay que tienen funciones adicionales como capacímetro, como frecuencímetro, como medidor de temperatura, entre otras cosas, ¿no? Eso es esto, lo que les estoy indicando, es la base para poder sacarle el jugo a cualquier multímetro que ustedes tengan. Y las tres principales funciones que ustedes deben saber primero, utilizar a ciencia cierta y sacarles todo el provecho son el voltímetro, que es en el siguiente video, el amperímetro, que es en el tercer video. En un cuarto video vamos a ver cómo utilizar la parte de ómetro o de medidor de resistencias, y en un quinto video vamos a ver cómo se interrelacionan el voltímetro, el amperímetro y el ómetro para poder sacar el máximo provecho de un multímetro y poder realizar diagnósticos correctos, rápidos y útiles para cada uno de ustedes cuando tengan un inconveniente, ya sea en su automóvil o en cualquier otro tipo de mecanismo o artefacto eléctrico. Bien, amigos de mi canal de YouTube, antes de despedirme, una cosa importante que les decía sobre el tema de los conectores. Es importante ver y leer cada uno de estos terminales. Por ejemplo, este de abajo dice COM, se refiere a común, y siempre va con el terminal negativo. Entonces, el terminal negativo siempre se pone aquí. Siempre empiecen por el terminal negativo para que ustedes tengan una correcta conexión del multímetro y de los terminales y de las puntas de prueba. Luego tenemos evidentemente que la otra punta va en uno de estos dos. ¿Cuál? ¿Sí? No realicen ninguna medición sin estar seguros de dónde debe ponerse la punta roja. Siempre, casi siempre, utilícenla. De hecho, les aconsejo que siempre utilícenla poniendo donde dice B, que se refiere a voltímetro, ese simbolito que parece una O, que es el ohmio, y el MA, que se refiere a miliamperios, que es la corriente. Ahí deberían utilizar la otra punta de prueba para empezar a realizar mediciones. En el siguiente video voy a explicarles cómo utilizar el voltímetro del multímetro
ya sea para medir corriente directa o para medir corriente alterna, voltaje alterno, que sería más correctamente, para medir voltaje alterno en esta parte de aquí y voltaje continuo en esta parte. Les adelanto, por ejemplo, el voltaje continuo es el de las baterías, como la de nuestros carros, como la de nuestros celulares, como la de un iPhone, como la de una linterna, y de esa manera y con esta configuración vamos a poder realizar una medición de voltaje, primero voltaje continuo y luego voltaje alterno, para que ustedes vayan teniendo destreza de cómo utilizar un multímetro de forma correcta. Bien amigos, los espero en el próximo video. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.